Bienvenido al comentario día por día de la escuela sabática. Iniciamos, mis hermanos, un nuevo trimestre, primera y segunda de Corintios. A lo largo de este trimestre vamos a estudiar cómo los problemas que enfrentaban los corintios también los enfrentamos hoy en nuestras iglesias. Y lo más importante, cómo Pablo enfrentaba esos problemas de los corintios. Así que este trimestre está muy interesante. Y el título de la lección de esta semana es El ministerio de Pablo en Corinto. Así que sin más, vamos con el estudio de esta semana. Pero antes te invito a que puedas suscribirte al canal si aún no lo has hecho y también puedas compartir con amigos y familiares este comentario. Ahora sí, vamos con el estudio de esta semana, pero antes vamos a hacer una oración. Querido Padre, gracias por acompañarnos hasta este momento. Acompáñanos ahora también, Señor, mediante tu Espíritu Santo, en este nuevo trimestre que estamos iniciando. Seas tú con todas las personas que van a ver este comentario, Señor, con tu Espíritu Santo ayudándonos a entender. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos con el primer día, el día domingo, y el título es Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Y en este día vamos a leer dos textos, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, y Romanos 1:1. Vamos con Primera de Corintios 1:1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mis hermanos, Pablo acá se presenta, mis hermanos. Pablo acá se presenta tanto a los corintios, también se nos presenta a nosotros, mis hermanos. Dice, fui llamado, Pablo dice, llamado a ser apóstol. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, fui llamado, dice Pablo, llamado, dice a ser apóstol. No dice que él se presentó a ser apóstol. No es que él lo eligieron como apóstol tampoco. No es que algunos de los hermanos votaron por él y quién va a ser apóstol. Que sea Pablo. No es así. Pablo dice, yo fui llamado, dice, llamado a qué? A ser apóstol. Apóstol no simplemente era un mensajero. Apóstol significa, o en este sentido significa ser un embajador, ¿sí? Un representante de alguien. Entonces, imagínate eso. Pablo está diciendo, yo no fui llamado, sí, yo fui llamado no porque yo quisiera, no porque yo lo elegí, no porque yo lo merecía, dice Pablo, sino me llamaron, me llamó en este caso Dios. ¿A qué lo llamó? Dice, el Señor lo llamó a ser apóstol, un embajador de esa persona. Y un embajador ya no vive para sí mismo. Ahorita vamos a ver eso. Y dice, apóstol de Jesucristo. O sea, tiene la firma y el sello de quien lo enviaba. Un apóstol era un embajador que estaba representando realmente el mensaje de aquel que lo envió. ¿Sí? Y dice, por la voluntad de Dios. No ha sido mi voluntad, dice Pablo. No ha sido porque yo he querido, ¿cierto? Recordemos que Pablo era un perseguidor, ¿sí? Y acá se está presentando a los corintios, ¿sí? Y dice, yo no soy porque yo lo quería, no porque yo lo elegí, fui apóstol llamado por otra persona, por Dios, no porque yo lo merezca tampoco, ¿sí? Sino por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes dice, ¿y quién era Sóstenes? Sóstenes, de acuerdo a Hechos 18:17, era el principal de la sinagoga. ¿Por qué menciona acá a Sóstenes? Porque en ese momento estaban discutiendo la autoridad de Pablo, ¿sí? Entonces, y acá se presenta como un apóstol de Jesucristo. Ya no estoy hablando lo que yo quiero, hablo lo que dice Cristo. Soy un embajador de Cristo. Y no es porque yo lo quiera así, sino es porque fui llamado por la voluntad de Dios, ¿sí? Y así se presenta ante los corintios, ¿sí? Vamos a leer ahora Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es impresionante, mis hermanos, cómo se presenta aquí Pablo. Pablo se presenta, dice, como siervo de Jesucristo. Es Pablo, miren, no podría presentarse Pablo como judío,
¿cierto? Podría haberse presentado como judío, como fariseo, yo tengo estos títulos, esto, ¿cierto? Pero Pablo no se presenta ni siquiera como ciudadano de Roma, no se presenta con sus derechos. Pablo se presenta acá como siervo, ¿sí? Como un esclavo. Tengamos en cuenta algo, cuando tú decías siervo a los romanos, cierto, tú estabas diciendo que eras lo peor, la esclavitud, estás diciendo yo soy esclavo, yo no tengo agenda propia, yo tengo la agenda de mi Señor. Y en este caso, siervo era lo peor para los romanos. Y Pablo se presenta, yo soy siervo, yo soy esclavo, dice. Pero esclavo de quién? Dice, de Jesucristo. Pablo, mira, se pone en lo peor para los romanos, pero se pone al nivel también de Moisés, ¿cierto? Porque ellos eran siervos también de Dios. Siervo para los romanos lo peor, pero para los judíos también era un nivel alto. Siervos, ¿sí? Un siervo es aquel que ya no vive para sí mismo, ya no tienes tu propia agenda, tienes la agenda de tu Señor. ¿Cómo está tu agenda? ¿Estás viviendo para ti o estás viviendo para tu maestro? Entonces acá dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice. ¿Sí? Es impresionante acá porque es grande Pablo, como dijimos, porque ya no tiene su propia agenda, es esclavo, es siervo de su Señor Cristo. Apartado, acá es interesante, dice, apartado para el Evangelio de Dios, dice. ¿Cómo es esto, mis hermanos? Mira, permíteme explicarte. En ese tiempo, cuando el César ganaba una batalla, ¿sí? El evangelio era del César, o sea, el evangelio significa las buenas noticias, ¿cierto? Evangelio significa buenas noticias. Entonces, las buenas noticias eran, iba un mensajero por todo lado para decir, ha ganado el César, eleva las buenas noticias del César en su caballo ahí, luchando para dar las buenas noticias, el evangelio de César, las buenas noticias del César. Pero acá Pablo dice, no, yo estoy llevando apartado para el Evangelio de Dios. Las buenas noticias son de Dios, no del César, no de Pablo, sino la buena noticia viene de Dios. Pablo, mis hermanos, se presenta como siervo, ya no vive para sí mismo, es esclavo, pertenece ahora a Jesucristo, apartado para ese ministerio, apartado para dar las buenas noticias de Dios. Queramos o no, mis hermanos, nosotros somos esclavos de alguien. Queramos o no, podemos ser esclavos de nuestra propia naturaleza, viviendo para nosotros y perdernos en el camino. O puedes servir a Dios siendo siervo de Cristo, siervo de Jesucristo, apartado como Pablo, predicando las buenas noticias de Dios. ¿Para quién estás viviendo? Pablo era siervo de Jesucristo. ¿Sí? Y así se presenta y así inicia la lección de este trimestre con el día domingo. Ahora sí, vamos con el segundo día y el título para el segundo día es De Atenas a Corinto. Y en este día vamos a leer Hechos 17:16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mis hermanos, antes de llegar a Corinto, antes de ir de los corintios, Pablo estuvo en Atenas y quería predicar su espíritu, dice, enardecía viendo a la gente entregada a la idolatría. Versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. No perdía el tiempo Pablo, mis hermanos. Estaba predicando en las plazas, en las sinagogas. Pablo estaba de lleno predicando el Evangelio. ¿Sí? A tal punto, miren lo que dice el versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pablo fue llevado al Areópago. ¿Qué es el Areópago? Un lugar en donde un mini coliseo, vamos a llamarlo así, en donde el que va a hablar se pone al centro y les habla a todos, ¿cierto? Entonces, Pablo acá en Atenas trata la lógica con la lógica, la ciencia con la ciencia, la filosofía con la filosofía. Recordemos que en ese tiempo los oradores, los de la grande oratoria, ¿cierto? Eran bien vistos. Entonces ahí
Pablo intenta predicarles a ellos con su propia lógica. He visto a alguien, ¿cierto? Al Dios no conocido. Entonces, Pablo les predica la lógica con la lógica, la filosofía con la filosofía, la ciencia con la ciencia, antes de llegar a Corinto. Pero no tiene mucho éxito Pablo en Atenas. Entonces llega a una conclusión Pablo. Para eso vamos a leer Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Miren, mis hermanos, después de primero estar en Atenas, ¿sí? Estar en el Areópago, estar predicando en las plazas, en las sinagogas, después de todo eso llega a Corinto y después dice Pablo, ¿sabes qué? Ya prediqué allá la lógica con la lógica, ya prediqué ciencia con ciencia, ya prediqué filosofía con filosofía, pero ¿sabes qué? Lo que sirve acá es predicar a Cristo, solamente a Jesucristo y a Él crucificado. Él dice, me propuse, dice. ¿Sí? No es porque él no sabía de otros temas. Pablo decide deliberadamente, toma la decisión de ya no hablar de lo otro, sino hablar exclusivamente de Cristo y a él crucificado, dice. Porque recordemos que Pablo tenía mucho conocimiento, porque fue alumno de Gamaliel, el alumno tenía mucho conocimiento, pero Pablo dice ya no. Ya vio que en Atenas no tuvo ese resultado. Entonces ahora él deliberadamente se propone ya no haber a cosa alguna, sino solamente a Jesucristo, dice. Utiliza dos palabras, a Jesús y el Cristo, al Jesús histórico y al Mesías, a Jesucristo, de él quiero hablar, dice. Y a este crucificado. No está hablando, está diciendo acá, el que fue crucificado aún hoy está interviniendo por nosotros. Es un constante, no es, dice, lo crucificaron, no. A este crucificado está hablando en un sentido de que todavía ese Cristo crucificado está haciendo su obra hoy, dice Pablo, en su tiempo. Y también ahora lo hace en nuestro tiempo. ¿Cómo estás predicando el Evangelio? ¿Aún intentas predicar la ciencia con la ciencia, la filosofía con la filosofía? ¿O estamos predicando a ese Jesús, a ese Cristo crucificado? ¿Cómo estás con eso? Entonces, antes de llegar a Corinto, ¿sí? Pablo estuvo en Atenas, predicando ahí en el Areópago, en las plazas, en las sinagogas, predicando la lógica con la lógica. Ahí estuvo Pablo. Pero ahora, luego llega a Corinto. ¿Sí? Para eso vamos a avanzar con el día martes. Y el título para el día martes es La ciudad de Corinto. En este día vamos a leer Hechos capítulo 18, versículo 3. Dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Mis hermanos, Pablo acaba de llegar de Atenas, de conversar ahí en el Areópago, de predicar a los filósofos, de llegar ahí, pasa de Atenas a Corinto. Y ahora tenemos que entender dónde está Corinto, ¿sí? ¿Cómo estaba Corinto ahí en este momento? En este momento Corinto era una metrópolis comercial, había mucho económicamente en Corinto. ¿Sí? Corintios era una ciudad en donde el dinero fluía mucho. ¿Por qué? Porque su ubicación estaba por un lado, tenía el puerto con Italia, con Roma, con España, y por el otro lado, ¿sí? El otro puerto que él tenía era Asia Menor, Palestina, Egipto, y Corinto estaba al medio. ¿Sí? Imagínate tipo un canal de Panamá que por un lado tienes tantas ciudades y por otro lado tienes a Egipto y todo eso, y tenían que pasar por la mitad, por el canal de Corinto, vamos a llamarlo así, y por ende había comercio, por ende había dinero, ¿sí? A esa ciudad llega Pablo. También llega a una ciudad en donde se le conocía, tenía una reputación Corinto. Los que viven como Corinto se les decía. ¿Por qué se les decía así, los que viven como Corinto? Porque su depravación, ¿sí? Era mucha. Su depravación sexual en los de Corinto era grande, ¿sí?
También llega, mire, ¿por qué Pablo, acá en el texto que hemos leído, Pablo se pone a hacer tiendas, ¿cierto? ¿Por qué Pablo se pone a hacer tiendas? Porque recordemos que está en un centro en donde hay marineros, ¿cierto? Hay barcos, hay turistas, hay de todo en Corinto. También en Corinto cada 2 años se hacía uno de los eventos más importantes después de las Olimpiadas. Atraía a turistas, a metas, ¿cierto? A deportistas, a atletas. Por eso Pablo, se recuerdan, habla, ¿cierto? De correr en el estadio y luchar por la corona corruptible. Entonces, en esa ciudad está Pablo. Pablo está en una ciudad en donde necesitan carpas, necesitan, ¿cierto? Cueros para poder abastecer a los marineros, a los soldados, a los marineros, a todos ellos. Por eso Pablo empieza a ejercer su oficio. Pablo no pide, ¿sí? Plata, vamos a llamarlo así, de los judíos, de las sinagogas. Pablo empieza a hacer dinero con lo que él sabía. Mis hermanos, el mismo oficio. Pablo no vivió de las ofrendas, trabajó regularmente fabricante de tiendas. Cuando dice fabricante de tiendas, algunos creen, los comentaristas creen que incluso incluía trabajo en cuero, fabricación de toldos, reparación de tiendas, un oficio artesanal. Se decía que, no es que se decía, los judíos sí o sí tenían que estudiar la Torah, pero también los judíos tenían que aprender un oficio con el que ganarse la vida. Esos eran los estudios que recibía un judío. Ahora, vamos a leer por un momento, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Mis hermanos, había muchos problemas en Corinto. Más adelante vamos a ver esos problemas, ¿sí? A lo largo de este trimestre. Y uno de esos problemas acá le preguntan a Pablo, Pablo, ¿podemos comer, sí? Lo que están sacrificando a otros ídolos, ¿es factible comer eso? Sí, miren las preguntas que le hacen a Pablo, miren los problemas que tenía Corinto, ¿sí? ¿Podemos comer la carne que ha sido ofrecida a ídolos? ¿Podemos comer eso? ¿Tú qué responderías? ¿Sí? Pablo se va a la práctica, al amor. Pablo les dice en otras palabras, el amor no significa libertinaje, sino acción con amor. ¿Sí? Está hablando, es enfocándonos en la práctica, Pablo. No hay, solamente él dice, sabemos que un ídolo nada es, dice, no hay más que un solo Dios, dice. Hagamos las cosas con amor, está diciendo en otras palabras. Mis hermanos, vamos a revisar los problemas de los corintios a lo largo de este trimestre. ¿Está bien? Ahora quisiera terminar en este día con un texto del Espíritu de Profecía. Vamos a leer un texto del Espíritu de Profecía. Dice, Pablo era fabricante de tiendas y se ganaba la vida trabajando en su oficio. Mientras trabajaba en eso hablaba del Evangelio con aquellos con los cuales tenía trato y trajo a muchas almas del error a la verdad. No perdía oportunidad de hablar del Salvador o de ayudar a los que tenían problemas. Mis hermanos, Pablo estaba completamente enfocado en el Evangelio. Recordemos que Pablo se presenta como siervo, ya no vive para sí mismo, ya no es su agenda lo que para su agenda la que vive, vive para la agenda de Dios. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Sí? ¿Cómo estás predicando el evangelio? A esa ciudad llegó Pablo, a una ciudad rica, a una metrópolis donde cada 2 años se hacían olimpiadas. Pablo llegó a una ciudad muy idólatra, ¿sí? En donde más se obsesionaban con la sabiduría humana, los estoicos estaban ahí, ¿sí? Había muchas, no solamente estaban los judíos, habían romanos, había una mezcla de todo. ¿En qué ciudad vives tú? ¿Cómo es tu ciudad? ¿Sí? ¿Y cómo estás predicando el Evangelio en tu ciudad? Pablo, ¿sí? Predicó a tiempo y a destiempo. Con el trabajo que él tenía, traía a la gente, ¿sí? Para sacarlos del error en el que estaban. A Dios nos ayude, mis hermanos, a ser como Pablo. Vamos ahora con el día miércoles. Y el título para el día miércoles es Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y en este día vamos a estudiar Hechos capítulo 18, versículo 6.
Pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Mis hermanos, acá Pablo no está explotando emocionalmente, ¿sí? Tampoco es un arrebato de ira, no es que le agarró la ira y ya explotó. No, mis hermanos. Recordemos que Pablo estuvo predicando, llegó a Corinto con su trabajo de las tiendas, no perdía el tiempo, pero igual estuvo predicando en las sinagogas, pero hubo, dice acá de acuerdo al texto, personas que se opusieron y blasfemaron. Tenemos que ser conscientes de la palabra que acá Lucas utiliza para describir eso. No es simplemente que tengan dudas los judíos, no están hablando simplemente acá, dice, ay Pablo, tengo dudas, no. Es una organización, es resistencia organizada. No es solamente que tengas dudas. Ellos utiliza Lucas acá oponiéndose y blasfemando. Se han organizado contra Pablo. Sí, y más adelante podemos ver, de acuerdo a todo el capítulo 18, vas a darte cuenta que incluso llegan a llevarlo a juicio y todo. Entonces, eso era lo que estaba enfrentando Pablo. Y blasfeman, o sea, le dicen, no contra Cristo, sino contra Pablo realmente. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Y Pablo dice ahí, cierto, sacudiéndose los vestidos. Era algo, un, de los judíos, de los hebreos mismos, un hábito cierto de sacudirse, una señal de juicio. En otras palabras, está diciendo, las consecuencias de su decisión ya no recae sobre mí. Esa decisión, las consecuencias de lo que ustedes están haciendo recae sobre ustedes mismos, les dice. Ahora yo podré irme ante los gentiles. ¿Sí? Eso significaba decir esa frase, ¿cierto? Que vuestra sangre se abra vuestra propia cabeza. Y por eso dice, yo limpio, yo sin culpa puedo ir a predicar a los gentiles. Pero después podemos ver que Pablo no se olvida de los judíos, sigue predicando en la sinagoga, sigue insistiendo, pero también se le conoce a Pablo, ¿cierto? El apóstol de los gentiles, ¿cierto? Porque predicó a los gentiles. Mis hermanos, ahora, después de todo esto, ¿sí? Vamos a leer qué sucede después de que sucede todo esto. Pablo estuvo con miedo, ¿sí? Miren, vamos a leer el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Miren lo que hace. Después de todo lo que está sucediendo, el Señor, ¿sí? A Pablo se le aparece en visión de noche y le dice, no temas. En otras palabras, Pablo estaba con miedo. ¿Sí? Es como decir, Pablo, ¿sí? Dios ve todo eso y le dice, no temas, no tengas miedo. Podemos ver acá a un Pablo, si tú tienes en tu mente, podemos ver a un Pablo fuerte, valiente, que no le teme a nada, al aerópago es apedreado, es hecho de todo, pero acá también vemos a un Pablo que tiene miedo y por eso le dice, el Señor mismo se le aparece y le dice, no temas, sino sigue hablando. En otras palabras, le está diciendo, ni se te ocurra callarte. El miedo no te puede paralizar. Solamente habla, no temas, sigue hablando, ni se te ocurra callarte, continúa hablando. No permanezcas mudo, no guardes silencio, no calles, le dice el Señor. ¿Por qué? Vamos a leer el siguiente versículo, ¿sí? Versículo 10. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué no vas a tener miedo? Porque Dios está contigo. Mis hermanos, si tú estás predicando el Evangelio, no podemos tener miedo. Si tú estás predicando realmente el Evangelio, te estás predicando el mensaje de Dios, ¿por qué tendrías que tener miedo? Porque así como Pablo, ¿sí? Como Dios estuvo con Pablo, porque yo estoy contigo, le dice, ¿cierto? Es la misma promesa que le dijo a Moisés, ¿cierto? Y a varios profetas del Antiguo Testamento, yo estoy contigo. Y es lo mismo que le dice acá a Pablo, yo estoy contigo. Y es la misma promesa que Jesús nos hizo antes de irse de esta tierra, ¿sí? Él dijo, si ustedes van a estar predicando el Evangelio, no tengan miedo, yo estaré con vosotros hasta el final, dijo Jesús también. Y es la misma promesa para ti. Si tú estás predicando el Evangelio, no temas, porque Dios está contigo. Y luego la frase que le dice al final, ¿cierto? Le dice,
mucho, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Miren, Pablo cuando llega a Corinto, ¿sí? Ve a un pueblo idólatra, ¿cierto? A un pueblo que está enfocado más en la sabiduría humana, en el estoicismo, en los negocios. Ve Pablo así. Pero Dios le dice, tengo mucho pueblo acá. Mira con qué ojos Dios los está viendo. Tú sigue hablando que cuando ellos te escuchen van a venir a mí, dice el Señor. Tenemos que predicar, mis hermanos. Quizás tú y yo podemos ver a personas que podemos decir, ellos no creo que puedan venir a la iglesia, pero nosotros no nos corresponde ver, no podemos ver el corazón de las personas. A nosotros nos corresponde predicar el Evangelio. Tengo mucho pueblo en esta ciudad y también tiene mucho pueblo en la ciudad en donde estás. No calles, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, te dice el Señor en esta noche. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a avanzar. Deja de temer, ¿sí? Deja de temer. El miedo no nos puede paralizar, mis hermanos. Ahora sí, vamos a avanzar con el día jueves. Y el día jueves tiene por título Las cartas de Pablo a los Corintios. En este día vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Mis hermanos, estamos empezando con los problemas que tenían los de Corinto, ¿sí? Los corintios. Ellos decían, por ejemplo, acá uno de los problemas que trata Pablo es, ellos decían, no, yo soy de Pablo. Miren, es impresionante porque decir yo soy de Pablo, cuando dicen, si te das cuenta, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, ¿sí? Yo de Cristo. Parece hasta bueno cuando dicen yo soy de Cristo, ¿sí? El problema es que se exalta el yo. Si te das cuenta, se repite yo, el yo. ¿Sí? Los de Corintios tenían una obsesión con el prestigio, con el estatus, con la retórica, con las escuelas filosóficas. Entonces, los corintios estaban más obsesionados en eso y acá dicen yo soy de esto, yo. Ellos querían el estatus de estar yo soy yo con Pablo, mira con el que fundó Corintio, con el que fundó tantas iglesias, yo soy de Pablo. El otro decía, no, cierto, yo soy de Apolo. ¿Quién era Apolo? Un judío alejandrino, dice, un elocuente, un buen orador. Entonces ellos decían, no, mejor es aquello, es un judío, yo soy de Apolo. ¿Sí? No, el otro decía, yo soy de Cefas. ¿Quién era Cefas? Cefas es el nombre arameo de Pedro. En otras palabras, está diciendo, yo soy uno de los que ha estado con Jesús mismo, el apóstol directo, con Pedro. Él estuvo con él, entonces yo soy de Pedro. Ellos amaban más el estatus, el exaltarse, de pertenecer, ¿sí? A alguien, a algo, de pertenencia, ¿está bien? Pero acá hay algo interesante, ¿cierto? El último que dice, y yo de Cristo. Eso me llama mucho la atención porque hasta parece bueno decir, no, yo no soy ni de Pablo ni de nadie, yo soy de Cristo. Pero miren la actitud de acá que está tomando acá. Este es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban los super espirituales, ¿no? Es algo así. Ustedes están errados, ustedes están confiando en hombres, pero yo, miren, ¿no? Yo soy de Cristo. ¿Cómo? El mensaje de Cristo nunca fue así. El mensaje de Cristo nunca era exaltarse él mismo, ¿cierto? Sino servir, estar al servicio, en amor. El mensaje de Cristo no es de separación, ¿sí? En otras palabras, estaba diciendo, nosotros estamos por encima de las estructuras humanas, de sus líderes humanos, ¿cierto? Usaban el nombre de Cristo no para unificar, ¿te das cuenta? Sino para excluir, para desautorizar a los líderes. O sea, en otras palabras, nosotros estaban diciendo, somos de Cristo, nosotros somos los verdaderos espirituales. En otras palabras, si te das cuenta, solamente se estaban exaltando a ellos mismos, usando el nombre de Cristo. Yo soy lo máximo, ustedes están equivocados. Exaltación del yo. Y creo, estamos seguros, ¿cierto? Esa naturaleza que nosotros tenemos, esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos siempre quiere exaltarse. Y acá incluso usando el nombre del yo, el nombre de Cristo.
Acá todos dicen yo. Pero ¿cuál es la solución de Pablo? Vamos a leer el versículo 3, el versículo siguiente. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mis hermanos, acá lo primero que Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? Cristo no se divide, mis hermanos. Y tampoco acá es el texto anterior y estos textos es una directa, cierto, es una directa, vamos a llamarlo así, habla Pablo hablándonos de manera directa a la idolatría que podemos decirle a un hombre, que podemos tener a cierto, vamos a llamarlo en nuestro contexto, a cierto youtuber, a cierto personaje. No, esto lo dijo tal persona. No, nosotros no podemos caer en la exaltación de un ser humano, ¿sí? No podemos caer en la exaltación de nosotros mismos. No, yo soy el santo y todos ustedes están equivocados. No, Cristo no se divide, dice Pablo, ¿sí? Y ahora, no vamos a leerlo, pero la lección también nos muestra un panorama general de los problemas de los corintios. En todo el capítulo 7 se describe varios problemas que los corintios tenían. Por ejemplo, la abstinencia sexual dentro del matrimonio. Muchos decían, no, ya no tengo que tener relaciones dentro del matrimonio, yo tengo que estar santos dentro del matrimonio. ¿Cómo respondió Pablo a eso? Muchos hablaban del divorcio. Mi pareja ya no cree en esto, ¿cierto? Mi pareja interfiere en mi vida espiritual, entonces Pablo, me tengo que separar, ¿cierto? Conflicto en matrimonios mixtos, también habla en 1 Corintios 7, o sea, se habían casado en, yo me convertí y el otro no era convertido ya, pero ya se habían casado, entonces me separo, ¿cierto? ¿Acaso no son excusas, cierto? Pablo les dice, no te excuses, ¿sí? Tú, porque tú estás con alguien que no cree, no te excuses, ¿sí? Estate con tu pareja, le dice Pablo. Entonces, podemos analizar varios problemas de acá, ¿sí? O había otro problema también, los incircuncisos, ¿cierto? Los que no se habían circuncidado, querían circuncidarse, y los que se habían circuncidado, ¿qué vamos a hacer? Ya no queremos ser circuncisos. ¿Qué debemos de hacer? Le dicen a Pablo. Pablo les dice, en Cristo hay verdadera libertad. ¿Sí? Miren, podemos hablar de muchos problemas que los corintios estaban hablando, pero Pablo, ¿sí? Dice, no les dice, la santidad no depende de la castidad, no depende de que tú estés con una persona que crea o no crea, de que te circuncides o no te circuncides. Pablo dice en el capítulo 7 que tu santidad o que tu fidelidad depende de ser fiel a Cristo. No depende de cosas externas. Nuestra vida espiritual no depende, nuestra paz interna incluso no depende, ¿cierto? No es que mi marido no me permite ir a la iglesia, no es que por mi familia no puedo ir, no es nada. Pablo, al resumen del capítulo 7 les dice, no, todo eso solamente depende de Cristo. No es que te circuncides, no te circuncides, que te cases, no te cases, que te divorcies, no te divorcies. No, solamente depende de la fidelidad a Cristo. ¿Cuán fiel estamos siendo a Cristo? ¿Estamos siendo sus siervos realmente o estamos viviendo para nosotros todavía? Pablo al inicio acá se presentó como siervo de Jesucristo. ¿Cómo estamos con eso? ¿Estamos muriendo al yo o todavía nuestro viejo hombre aún tiene posesión de nosotros? ¿Cómo estamos, mis hermanos? Tu fidelidad, ¿sí? Solamente todo eso depende de que tú seas fiel a Cristo. Todos estos problemas que en 1 Corintios se describe, el tema central al final es mirar a Cristo, ser fiel a Cristo. Mis hermanos, y así inicia. A lo largo de este trimestre, vamos a profundizar en todos estos problemas que los corintios tenían para poder llevarlos acá, para poder solucionar los problemas también que tienen nuestras iglesias. Bienvenido al nuevo trimestre. Nos vemos en la siguiente semana con un nuevo comentario día por día de la Escuela Sabática. Bendiciones.